Baruch Bechen Yahuwah Am Israel, les habla su fraterno Moré Maselya Ben Israel, de Argentina, Buenos Aires. Vamos a comenzar con una pequeña enseñanza que tiene simplemente 4 pasuquín. Los invito a que vayamos al Brihadashá, al Pacto Renovado, también conocido como Nuevo Testamento. Esta enseñanza se llama Ha Tohorat Be Mashiach, la purificación y la unción. Esto está en el libro de Matillahu, Mateos, Perec 8, Pasuquín del 1 al 4. Son simplemente 4 pasuquín, un pasaje, un relato demasiado conocido, aún en el otro campamento, pero vamos a verlo de otra manera porque la Ruach HaKodesh nos va a ayudar a entender algo que siempre estuvo ahí y que hoy lo podemos ver gracias a la Ruach HaKodesh. Bien, comienzo la lectura. Matillahu, Mateo 8, del 1 al 4. Y dice: cuando Yahushua descendió del Har, el monte, lo seguía mucha gente, y he aquí se le acercó Ejat Is Mexorá, un hombre leproso, y le exaltó, diciendo: Eloheinu, nuestro creador, si tú quieres, puedes tajor, puedes limpiarme. ¿Me quieres, Rafá? ¿Me quieres limpiar? El 3. Yahushua extendió su mano y lo tocó diciendo: Aní, yo quiero, sé tajor, sé limpio. Y al instante su zaraj, su lepra, fue limpiada. 4. Beyomer, y habló Yahushua diciendo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen, al rabino, al representante, y presenta el corbán, el sacrificio de Tohorat, de purificación, que ordenó Yahuwah por intermedio de Moshe para Eduk, para testimonio de ellos. Bien, son simplemente 4 pasuquín, un relato demasiado conocido. Creo que aquí le podemos dar un fin. Nos hemos encontrado con muchos relatos, con muchas sanaciones, con muchos milagros, que Yahushua se manifestó de varias maneras. En este caso sucedió algo muy diferente con este varón, ya sabiendo los milagros, los sucesos que él ya había hechos en otros varones, otros hombres, mujeres, pero en estos pequeños 4 pasuquín hay algo impresionante que ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca. Bueno, la enseñanza se llama Tohorat, que la palabra Tohorat la podemos encontrar, tenemos una guía llamada el Estrón, la podemos encontrar en el Estrón H28, los que quieran ahí anotar, H28, 93, y traduce, la palabra Tohorat traduce purificación, limpieza, purificación ceremonial, de pureza moral. También la otra palabra que lleva por título Torojá Be Mashiach, la palabra Mashiach la podemos encontrar en el Estrón H 4899. H 4899. Y traduce ungido, Mesías, ungidos, una persona consagradas, el Mesías. Bien decía que este relato, este milagro sorprendente de Yahushua, simplemente lo podemos ver en esos pequeños 4 pasuquín, en donde se acerca un varón, de tantos varones que quizás hay muchos pasajes, muchos relatos en donde se habla de un varón leproso, pero veo que es un relato
demasiado diferente porque en las otras Besorá simplemente termina Yahushua diciéndole al varón que simplemente que se presente delante del Cohen, del rabino, del representante, en el Heikal, en este caso, en un día demasiado inesperado para el varón leproso y aún para el Am Israel, aparece un varón cubierto de una grave enfermedad de la piel. Es un varón marginado, leproso, postrándose a los pies de Yahushua, le suplica con profunda fidelidad. Eso es lo que vemos en el Pasuquín. Se acerca a Yahushua exaltándolo y simplemente le hace una pregunta: ¿quieres sanarme? El varón, bien sabemos el estado de que llevaba el leproso, un estado o una vida demasiada alejada de las aldeas, pueblos, de las ciudades. Entonces el varón, desafiando las reglas sociales que ya estaban ya establecidas para él y aún para aquellos que también padecían de esa enfermedad, Yahushua toca al leproso, simplemente le responde: yo quiero. Eso hizo que este varón que llevaba una vida de esa enfermedad de la lepra, vaya a saber cuánto. El Torá no dice cuánto tiempo estuvo. Quizás sea una semana, 2 semanas, 3, un mes, un año, 2 años, 5, 10. Bien, no sabemos esa extensión que llevó este varón, el leproso, conocido en la escritura como el leproso. Entonces, en ese momento, cuando Yahushua dice yo quiero, la enfermedad desaparece al instante. No tuvo que esperar 6 días, 7 días, un día, una hora. Fue al instante. Nos podemos dar cuenta porque Yahushua, como él escribió el Torá de Yahushua, sabía exactamente que cuando el leproso quedara limpio, tenía que presentarse delante del Cohen, delante del rabino, del representante. Eso es lo que es el trabajo que el leproso, una vez que estaba limpio, sí o sí tenía que ir y presentarse delante del Cohen, porque debía comenzar esa torojat, ese corbán torojat o el sacrificio de purificación. Entonces, he aquí donde comienza lo sobrenatural. Yahushua le ordena al varón ya limpio que no se lo cuente a nadie, sino que vaya a presentarse delante del Cohen, en el Heikal, en este caso, en el templo, y ofrezca así el Corbán Torahot, la ofrenda, el sacrificio de purificación requerido para ellos, para, para el leproso que ya estaba en el proceso, o en este caso, que Yahushua ya lo limpió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, como bien dije, nosotros simplemente leímos 4 pasuquín y lo que hicimos es finalizar al leer lo que leímos o leí del Torah de Yahushua, leyendo esos 4 pasuquín, ya podemos finalizar, porque ya Yahushua le dice que vaya y se presente delante del Cohen. Aquí es donde siempre termina la historia, o pareciera que allí termina la historia, pero para el leproso la historia recién está comenzando, o en ese momento comenzó una historia del leproso. Quizás aún para nosotros mismos, después de poder terminar esta pequeña enseñanza del Torah de Yahushua, quizás debemos hacer como tenía que hacer o ya hizo el leproso, que se debía embarcar en una ceremonia de purificación por 8 días o más, que dentro de esos 7, 8
o más días, lo que vamos a ver es algo lleno de poderoso simbolismo, elementos representativos para no solamente para el leproso, sino también para el Am Israel, que nos puede enseñar profundas lecciones sobre nuestro propio caminar hacia la Torajat be Mashiach, hacia la purificación y unción a través de Yahushua, así como envió al leproso. Quizás a partir de hoy Yahushua también nos puede decir que nos presentemos delante del Cohen, pero en este caso delante del Cohen Hakadol, llamado Yahushua HaMoshiach. Entonces, con la ayuda de la Rúa Hakadés, o le vamos a dar vida, o una continuación de lo que pareciera que ya terminó cuando leímos el último pasuquín o el cuarto pasuquín. Detrás de eso le vamos a dar un poquito de vida o una continuación, como le sucedió al leproso. Vamos a ver en un corto tiempo qué hizo el leproso después que Yahushua lo envía al Cohen, al Heikal, al templo de Herodes I el Grande, que para nosotros pareciera que la historia había terminado ahí, pero la Rúa Hakadés nos lleva a otros momentos que no es que desconocemos, sino que ya conocemos, pero que quizás debemos recordar ese momento que quizás el leproso pasó por esta situación de el sacrificio de purificación. Quizás esta sea la primera vez, o la segunda, o la tercera vez, quizás de la historia que es muy poco contada, de la purificación del leproso que ordenó Yahushua HaMoshiach presentarse delante del Cohen en el Heikal. Entonces, para más o menos saber lo que este varón hizo, lo que este leproso hizo, porque él lo único que hizo es escuchar a Yahushua decirle, a pesar que anteriormente había recibido la orden, anda calladito, no digas nada y presentarte delante del Cohen. Pero lo que hace este varón es algo que no estaba en esa instrucción. Pero bueno, comenzó a exaltar a Yahushua en ese tramo de donde ocurrió ese super milagro de que Yahushua lo limpió totalmente. Y en ese lapso de metros o de cuadras, vaya a saber qué distancia, el varón empezó a exaltar a Yahushua y a contar de lo que él, o de lo que Yahushua hizo con la lepra que este varón estaba cargando incómodamente. Para conocer un poquito más de lo que este varón, el leproso, hizo, tenemos que ir un poquito más para atrás. Vamos a ir al pacto inicial en el libro de Vayikra, Levíticos 14, del 1 al 20. Vamos a hacer un pequeño repaso. Que este pasaje, de Vayikra, de Levítico 14, del 1 al 20, nos va a ayudar a entender lo que el leproso, después de que Yahushua lo envía al Cohen, presentarse delante del Cohen en el Heikal, aquí no podemos enterar lo que hizo el leproso, o lo que él comenzó a hacer, o esa historia que había terminado en el pasaje 4, el leproso comienza a hacer su propia historia a través de lo que vamos a leer ahora de Levíticos 14, de 1 al 20. Y dice así, Katuja Torah, Vaikrat, Levítico 14, del 1 al 20. Habló Yahuwah a Moshe diciendo,
Este es el Torá, esta es la instrucción del Saraj, de la lepra, en el día de su tojorat, de su purificación, cuando el leproso sea presentado al Cohen o el Cohen, saldrá del campamento y lo examinará allí. Y el Cohen el Cohen ve que las llagas de la zaraj, de la lepra, han cesado, el zoraj, el leproso, en, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para el leproso, que se purifica junto con el palo del cedro, hilo escarlata y las hojas de orégano. Algo interesante en el pasaje interior que, que es algo que no ocurrió, porque dice el Torá que el varón debía presentarse delante del Cohen, pero fuera del campamento. En esta situación del leproso sucedió algo inesperado, porque directamente Yahushua, un pequeño detalle, ¿verdad? Que Yahushua lo envía directamente al Beit HaMikdash o al Heikal. Yahushua lo envía directamente al Cohen. Esto es algo impresionante también. Dice en el pasaje o en el verso 5, el Cohen ordenará ofrendar una de las aves, una olla de barro sobre agua viva. 6. En cuanto al ave viva, el Cohen lo tomará con el palo de cedro, el hilo escarlata, las hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada. Todo lo sumergirá en agua viva. El Cohen o el rabino rociará al leproso que va a ser purificado de la lepra 7 veces. Después dejará libre el ave viva en el campo abierto. El leproso que es purificado lavará su ropa, rasurará todos sus pelos y bañará en agua viva, entonces estará limpio. Después de eso, él puede entrar en el campamento. Y aquí vemos que después de ese comienzo de la ceremonia de purificación, recién ahí el leproso podía entrar al campamento. Yahushua lo que hizo en su inmensa rajamín es hacerle algo sobrenatural, porque ya él lo limpió. Es algo impresionante. Ahora lo vamos a ver de más cerca. 9, perdón, seguimos en el 8. Después de eso, después de eso, él puede entrar en el campamento, pero el leproso debe vivir en Suzuka, en su casa, por fuera, perdón. Después de eso, él puede entrar en el campamento, pero el leproso debe vivir fuera de Suzuka por 7 días, o fuera de su casa por 7 días. Al 7º día, el leproso se rasurará todo el pelo de su cabeza, también la barba y las cejas. El leproso se rasurará todos sus pelos, lavará sus ropas, bañará su cuerpo en agua, entonces estará limpio. Al 8º día, el leproso tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, 6 cuartos de harina fina para
para una ofrenda voluntaria amasada con aceite de oliva y 2,5 de pintas de aceite de oliva. El verso 11 o el pasaje 11. El Cohen delante de Yahuwah a la entrada del Ohel Moel o en la entrada del lugar de reunión. 12. El Cohen, el rabino, tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa con 2/3 de pintas de aceite de olivas. Entonces lo mecerá como una ofrenda mecida delante de Yahuwah. 13. El Cohen ofrendará el cordero en el Macón K2, en el lugar apartado, para la ofrenda de pecado y ofrenda quemada, porque la ofrenda de culpa pertenece al Cohen, al rabino, así como la ofrenda de pecado es especialmente K2. El 14. El Cohen tomará una pinta de la sangre de la ofrenda de culpa, pondrá en la punta de la oreja derecha del leproso que está siendo purificado, en el pulgar de su mano derecha, en el pulgar de su pie derecho. 15. Después el Cohen, el rabino, tomará una pinta de 2/3 de pintas de aceite de oliva y lo vertirá en la palma de su propia mano izquierda. 16. Tomará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda, rociará el aceite de su dedo 7 veces delante de Yahuwah. 17. Entonces el Cohen, el rabino, pondrá una pinta de lo que quede del aceite en su mano derecha, ungirá la punta de la oreja derecha del leproso que está siendo purificado, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, con la sangre del sacrificio de la ofrenda de culpa. Finalmente el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva que quede en su mano derecha y ungirá la cabeza del leproso que está siendo purificado, y el Cohen lo cubrirá por él delante de Yahuwah. 17. El Cohen, el rabino, ofrecerá la ofrenda de pecado, hará Keporá, expiación por el leproso que está siendo purificado a causa de su inmundicia. Después, 20, el pasuk 20, después el Cohen ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda voluntaria en el Mizbeach, en el Arar. Así el Cohen, el rabino, hará Keporá, expiación por el Sorá, por el leproso, y el leproso será limpio. Bien, aquí más o menos nos podemos enterar qué sucedió con el leproso, que Yahushua lo envía a presentarse delante del Cohen en el Gencal. Lo impresionante es que habíamos leído que el Cohen o el rabino debía salir a examinar al leproso, pero fuera del campamento. En este caso sucedió algo sobrenatural, porque Yahushua no es que va en contra de esa Torá, de esa instrucción que él mismo dio, sino que por eso este milagro, este suceso, este relato de este leproso es muy diferente a los otros sucesos de aquellos varones que también tuvieron lepra. Vamos a analizar un poquito más de cerca qué quiere decir en el Torá de Yahuwah
la palabra saraj, pues estamos hablando de la lepra. La palabra saraj la podemos encontrar, aquellos que quieran anotar, tomar nota, la podemos encontrar en el Strong H6883, H6883, que traduce lepra, enfermedad de la piel. Es una infección o enfermedad de la piel que produce escamación y que con la disminución de la higiene, y mucho más para aquella época, habría sido mucho más común contagiarse de la lepra sin querer hacerlo. En los anteriores enseñanzas veníamos hablando, o el rabino Netanyahu comentaba también, o que el Torah de Yahuwah también habla de que la lepra, o la gran mayoría, es como que une, bueno, tuvo o está leproso porque, bueno, es un pecador, en algo pecó, por eso ahora tiene lepra. Mayormente, la gran mayoría se piensa que uno tiene lepra es porque pecó y ese pecado produjo esa lepra. Pero el Torah de Yahuwah dice que también en las casas o en las paredes de las casas también tienen lepra. No solo las casas, sino que la vestimenta también puede ser contagiado por la lepra. Quizás un pantalón, una remera, un par de medias, un calzado puede tener lepra. Pero la gran mayoría relaciona que uno tiene lepra es porque pecó, porque se conoce, en verdad sí, porque lo dice el Torah de Yahuwah, y quizás se toman de eso. Por ejemplo, conocemos que en estos días se estuvo hablando de Miriam, la fraterna de Moshe, que fue golpeada con lepra, y justamente hoy se está hablando también, nuestro rabino Abiyahu hizo ese comentario también, pero fue golpeada con la lepra por hablar mal, o no hablar mal, sino comentar algo de su fraterno Moshe. También hay otro siervo, el siervo de Elisa, de Eliseo, también por la avaricia y la mentira, fue golpeado con lepra, Geisi. Pero son muy pocos o muy pocas relatos que relaciona el pecado con la lepra. Pero el Torah de Yahuwah dice que la lepra no viene en consecuencia del pecado, sino que es una enfermedad, pongámosle, como natural. Entonces, la gran mayoría habrían visto a la zarat, a la lepra, como una especie de conexión, o aún quizás simbólica con la muerte. Pero el resultado de la persona impura con lepra es que debía tener una vida muy diferente, no solo de aquellas personas de las aldeas, de los pueblos, de las ciudades, sino también de su propia familia. Imagínese usted que se tiene que alejar sí o sí de su familia y de sus seres queridos, y vaya a saber cuánto tiempo ha estado este varón antes de cruzarse con Yahushua y pedirle: si tú quieres, puedes sanarme, puedes sanarme. Tuvo esa oportunidad, así como el Am Israel la tiene hoy, de cruzarnos con Yahushua, con Yahuwah, con la Ruach HaKodesh. Y podemos hacerles preguntas: si tú quieres, Yahushua, y bueno, la respuesta ya la sabemos. También de su propia familia, y lo más duro
es que estaba totalmente excluido justamente de lo que hoy se hablaba, del abodá, del servicio en el Heical, en el templo, un servicio a Yahuwah, a Yahuchua, a la Rúa Jacadés. Este varón estaba excluido, no lo podía hacer porque le era como prohibido a través de esa impureza de la lepra. Existen otras maneras donde las personas podrían quedar en un estado de impureza, como por ejemplo tocar un cadáver, sea de un ser humano o sea de a un animal, que esto lo podemos ver en no lo vamos a leer, pero el que quiera anotar ahí, esto está en Levítico 11, capítulo 39 al 47. También otro pasuquín en Levíticos 21, del 1 al 9. Para estos estados de impureza son realmente muy diferentes a la de la persona con lepra o la enfermedad de la piel. La razón es porque esas impurezas de aquellos que tocan un cuerpo o un cadáver de algún muerto, o sea de un ser humano o de un animal, quedaba impuro por haber tocado, pero esa impureza lo podía tener o podía quedar limpio hasta la noche. Era algo muy diferente de lo que estaba sucediendo con el leproso. Ya esa enfermedad, él no podía esperar hasta la noche y poder hacer el lavado de purificación. Después de pasar por el Mikvah Tevilá, ¿verdad? Cuando uno llega a la noche y quizás tocó un cuerpo muerto, podía esperar hasta la caída del sol o hasta la noche. Entonces, la ordenanza está que debía hacer una Mikvah Tevilá, una inversión de purificación o ritual de inversión de purificación, por así decirlo. Entonces, vamos a ver los objetos que cuando Yahushua envía al varón leproso, que él sí o sí debía conseguir algo para poder comenzar ese sacrificio de purificación, que sí o sí la debía pasar para que después pudiera conectarse nuevamente con el abodá, el servicio. Vamos a ver digamos, los objetos utilizados como parte de la ceremonia de la purificación del varón leproso. También son altamente simbólicos y representativos. Al comienzo, o antes que comience esta enseñanza, le comentaba el rabino Abiyahu, le comento a aquellos que recién están quizás entrando, le comentaba que a esta enseñanza yo ya la había compartido en la yeshiva, pero en un video, creo que hace 2 semanas atrás, una semana atrás, y que justamente habla de esto. Alguien se debe acordar quizás del video que pasé sobre el leproso, que la fraterna Miriam, en un momento quería que le pase un link sobre esa película, pero no, era simplemente un tramo de este suceso, justamente. Entonces vamos a ver eh, eh, o el requerimiento o lo que habíamos leído, lo que el leproso debía presentar una vez que ya se presentó delante del Cohen, del rabino, del representante. El Cohen, a través de este Torá que habíamos leído de Vaikra 14 del 1 al 20, a través de eso, el Cohen debía examinar, no pudo salir fuera del campamento, sino que ahí en la puerta de Heikal lo comenzó a examinar a este varón leproso que Yahushua lo envía ahí. No es que el varón quiso, sino que obedeció a Yahushua, que lo mandó directamente al Cohen, que se presentara delante del Cohen. Y es lo que el varón hizo. Entonces, una vez que el Cohen vio que estaba limpio,
porque Yahushua dijo, yo quiero ser limpio. Entonces cuando llega el varón leproso, ya se presenta delante del Cohen o del rabino o del representante, ya limpio. Y uno dice, bueno, ya estoy limpio, ¿para qué me voy a poner en gasto, en esto, en lo otro? Entonces ya Yahushua me sanó, me limpió, así que bueno, puedo seguir por otro caminito. Pero no, este varón fue fiel a Yahushua y fue y se presentó delante del Cohen. Entonces el Cohen una vez, según lo que el Torah dice, que debía examinarlo, y si veía que en las manos, en los brazos, en su cara, no tenía absolutamente nada, no tenía escama, no tenía ninguna impureza, una lastimadura en su piel, estaba totalmente limpio. Entonces el Cohen debía este, hacerle traer, o el leproso, o este leproso ya limpio, digamos, debía volver al Heikal, al templo, con, acá tenemos una lista, que lo leímos ahí, de paso le voy a mostrar, justo tengo para que más o menos vayamos entendiendo, porque a mí me pasa, no sé si a ustedes, algo como le sucede al rabino Abiyahu, de que yo a veces entiendo un poquito más cuando veo una imagen. Cuando veo alguna imagen, como que entiendo más, una foto, un video, entiendo más a lo que alguien que quiere explicar, no, uno entiende más, más cuando es cosa del Torah y Yahuwah. Entonces dice que debía presentar 2 aves vivas. A ver si se ve un poquito por ahí. Si se ve algo, me avisan. También hay algo más que decía el Torah de Yahuwah, que el leproso debía presentar, por eso que son dos aves vivas en una representación. Mayormente se pedía palomas, es una representación, un simbolismo de la shalom, de la paz. Después debía, también junto con las 2 aves, tenía que presentar el palo de cedro. Bien. Después también debía presentar, el leproso debía presentar, después tenía que volver con estos elementos delante del Cohen para comenzar la purificación. El hilo escarlata, y vamos. Después también debía llevar, junto con las 2 aves vivas, el palo de cedro, el hilo escarlata, también debía acercar la rama de orégano. Bien, y acá esto es lo que a mí me gusta, pareciera que es algo que no representa nada, pero después también debía presentar, o ya el Cohen Hakadol ya tenía ahí, porque eso ya lo tenía ahí en el Heikal. La olla de barro. Espero que se vaya entendiendo algo. Entonces los objetos utilizados como parte de la ceremonia Perfecto, perfecto, Marcelito, ¿se entiende? Ok, muchísimas gracias por estar ahí atento y me están ayudando. Así que muchísimas gracias toda Rabá y Yahuwah. Los objetos utilizados, que es lo que recién pasamos en las imágenes, como parte de la ceremonia de la purificación del varón leproso, también son altamente simbólicos y representativos. Decía el Torá en Levíticos 14, del 1 al 20, que el Cohen debía tener la olla de barro, ¿verdad? Dentro de la olla de barro
debía traerla ya con el agua viva el agua pura. Entonces debía tomar una de las aves, una de las aves para el sacrificio, pero la sangre, o una vez sacrificada el ave, la tenía que colocar dentro de la olla de barro, que ya estaba dentro de esa olla de barro el agua viva o el agua pura. Una vez teniendo la olla de barro, el agua pura dentro de la olla de barro, el sacrificio de una de las dos aves, la sangre, debía vertirla dentro de esa olla. O sea que dentro de esa olla de barro había agua pura o agua viva, y ahora con el sacrificio del ave viva, o una de las aves vivas, debía ser sacrificada y la sangre debía caer sobre esa olla de barro y la debía mezclar. Una vez ya teniendo eso, con la madera de cedro o un trozo de madera de cedro, la debía tener sobre una de sus manos, tomar el ave viva que había quedado, la debía colocar, no encuentro, la debía colocar la madera en, ahí, no, la madera sobre su mano. Después debía tomar la rama de orégano. Tenemos la madera, la rama de orégano sobre la madera, y después debía colocar el ave viva que había quedado. Entonces tenemos la madera, sobre la madera tenemos la rama de orégano, sobre la rama de orégano tenemos el ave viva que había quedado, y una vez ya teniendo eso unido, el cohen o el rabino o el representante debía tomar, dice, el hilo escarlata, y para que haya una unión entre la madera, la rama de orégano y el ave viva, la tenía que, digamos, atar o sujetar o amarrar con esos tres ingredientes: la madera de cedro, las ramas de orégano y el ave viva. Y ahora, por último, lo tiene que amarrar a esos tres ingredientes. Una vez hecho eso, ya teniendo en la olla con la mezcla del agua y la sangre, debía vertir estos tres ingredientes. Vamos a suponer que tenemos la madera, tenemos la rama de orégano, tenemos el ave viva y tenemos por el hilo escarlata. Entonces debía colocar el cohen, debía sumergir, dice el Torá, debía sumergir, ¿verdad? El ave viva en el ave viva, la rama de orégano y la madera, unido con el hilo escarlata, toda su unión, la debía meter dentro de la olla de barro. Una vez metida, mojada, debía esa mezcla, o esto es conocido como hisopo también, debía meterlo, y una vez ya mojado, la madera, junto con la madera, la rama de orégano y también el ave viva y el hilo escarlata, una vez mojado, tenía que llevar esa mezcla de la sangre y del agua viva sobre la mano del leproso. Lo debía hacer, dice el Torá de Yahuwah, 7 veces. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Una vez hecho esto, debían desenroscar, digamos, del hilo escarlata o de la sangre, el ave viva, y dice el Torah de Yahuwah que debía, esa ave que quedó viva, debía ir al desierto o en un lugar acampado o un lugar abierto, digamos, debía dejar libre a esa ave. Una vez haciendo eso, entonces ya pasaba la primera etapa o el comienzo de ese varón que habíamos leído, del varón leproso, que habíamos leído Matillahu Mateo 8 del 1 al 4. Después que Yahushua lo envía, ya estamos viendo lo que ya hizo o había hecho este leproso, porque habíamos dicho que la historia terminaba ahí, pero para el leproso debía comenzar otra historia, y la historia que el leproso debía de hacer es pasar por el primer proceso de las dos aves, del palo de cedro, del hilo escarlata, de la rama de orégano, y lo demasiado importante es la olla que contenía el, el agua viva y la sangre. Entonces estaba la mezcla entre el agua y la sangre. Una vez ya completado, digamos, el primer paso de la ceremonia, entonces dice que este varón debía volver, debía irse y rasurarse o afeitarse, lavarse sus ropas. Entonces me imagino que el varón, porque dice que se debía rasurar ahora tengo un poquito el pelo largo, pero tenía más corto, pero debía rasurarse el pelo de su, o el cabello, su barba, y quizás si tenía pelos en el cuerpo, también debía rasurarse. Una vez ya cumplido esos 7 días, debía volver este varón, o el paso siguiente era volver con, con 3 animales. Dice que al octavo día, en Paikrat 14:10, al octavo día, el leproso tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, más la harina fina, y bueno, la ofrenda voluntaria amasada con aceite de oliva, y bueno, y un poquito más de aceite de oliva. Entonces dice que lo primero que ofrecía era la ofrenda de culpa. Una vez que debía hacer esa ofrenda de culpa, algo de esa sangre de sacrificio, porque teníamos la ofrenda de culpa, la ofrenda de pecado, y la cordera es para la ofrenda quemada. Entonces la ofrenda de culpa debía utilizar el Cohen, rociarla frente al Heikal, y lo más importante también que debía tomar algo de ese aceite, perdón, de esa sangre, y debía vertir, dice, en su oreja, o la parte o en la punta o en este óvulo de la oreja derecha, debía untar. Entonces venía el Cohen Hakadol, perdón, el Cohen, el rabino, el representante, debía vertir la sangre de la ofrenda de culpa sobre
la oreja derecha. También debía vertir sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y el pie no se lo muestro, pero debía vertir también en el dedo pulgar de su pie derecho. Esto es algo muy interesante porque, bueno, ya muchos saben de cuando se consagra o cuando se le dio o Yahuwah le dio la orden a Moshe para comenzar, para que los, los levií debían comenzar de hacer el abodá, el servicio. Esto es algo impresionante. Y ahora, ¿por qué al leproso le hacen la misma ceremonia que se le hace a los Kohanim, a los Leví? Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, y a ese punto quiero llegar. Fuera de las imágenes, de todos los que leímos, lo impresionante es que al leproso, a ese leproso, le toca pasar por ese sacrificio de purificación, que tiene que hacer lo mismo que pasar por una ceremonia, aunque es llamada o conocida como purificación, sacrificio de purificación, pero es algo que también sucede con los Kohaninos. Cuando ellos comenzaban a hacer el servicio a Yahuwah, lo que hacían era lo mismo, le vertían la sangre. Lo vamos a leer, así no nos quedamos ahí como pensando. Levítico o Baikra, capítulo 8, del Pasuquín 22 al 25. Y vamos a ver que esto es lo que a mí me impresionó de esta historia que estamos tratando de hacer una pequeña continuación de lo que ya vimos de Mateo 8, 1 al 4. Vamos a ponerle que, bueno, nosotros inventamos Mateo 8, 5 comienza de esta manera. El sacrificio de purificación de ese leproso. Entonces lo que a mí me impresionó es esto, lo que lo encontramos en Levíticos 8, Levítico 8, Pasuquín 22. Y dice así: entonces el otro cordero fue presentado, el cordero de la dedicación como Kadosh, a Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza de ese cordero. Después que había sido ofrendado, Moshe, dice que Moshe tomó algo de su sangre, de ese sacrificio, y lo puso en la punta de la oreja derecha de Aarón y en el dedo pulgar de su mano derecha, lo mismo que ya le sucedió al leproso, y en el dedo pulgar del pie derecho. Después, los hijos de Aarón fueron traídos a Moshe. Aquí le sucedió a Moshe, le pusieron, o Moshe llamó a su fraterno Aarón, le coloca sangre en la punta de su oreja o en el óvulo de su oreja derecha, del pulgar habíamos leído, y también del dedo pulgar de su pie derecho. Entonces ahora dice: después los hijos de Aarón fueron traídos, y Moshe puso algo de la sangre en las puntas de sus orejas derechas, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares de sus pies derechos. Entonces Moshe salpicó la sangre en todos los lados del Mizbeach. Entonces aquí vemos que, entonces a mí lo que me impresionó fue
exactamente eso. Pero, digamos, la culpa de que haya sucedido es de Yahushua, porque Yahushua lo manda al leproso ya limpio, ella lo limpió, ella estaba limpio. Entonces lo manda al Heikal o al templo a presentarse delante del Cohen para que comience a hacer eso mismo que habíamos leído. Pero en este caso comenzó con el del hisopo, digamos, por así decirlo. Pero acá vemos que en el sacrificio, después de que ellos hicieron, o el Cohen hizo el sacrificio de, de la ofrenda de culpa, toma la sangre, o parte de la sangre, o algo de la sangre del sacrificio, y comienza a hacer lo mismo que le hicieron, o que lo mismo que le hizo Moshe a su fraterno Aarón, le vertió o le untó en su oreja derecha, en su pulgar derecho y en el pulgar derecho de su pie. Después vemos que también debía, dice el Torá, que debía mecer la harina con el aceite, dice. Entonces dice, esto está en Levíticos 14:16, lo que ya habíamos leído. Ya pasamos por el primer proceso del, del de este varón, del leproso, ya con el hisopo. Ahora fue el Cohen hizo, digamos, para más o menos armar la historia del leproso. Después el Cohen hizo el sacrificio por, por la culpa. Entonces había sacado o tomó parte de esa sangre, roció sobre la oreja derecha, pulgar de la mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Después dice, en el Perec 17 de Levítico 14, entonces el Cohen dice, pondrá una pinta de lo que quede del aceite dice, en su mano derecha, dice, ungirá la punta de la oreja derecha del leproso. O sea, otra vez, pero ya le había vertido sangre del sacrificio de culpa. Ahora lo debe hacer poniendo en su mano derecha el aceite, o del aceite de la unción, o el aceite de oliva. Debía vertirle en la oreja derecha del leproso, dice que está siendo purificado, también en el pulgar derecho de su mano y también en el pulgar de su pie derecho. Dice, con la sangre que ya tenía, dice, con la sangre del corbán de la ofrenda de culpa. Entonces vemos dos situaciones. ¿Y por qué al leproso? Esa es la pregunta mía, me acuerdo hace un tiempo atrás, de por qué al leproso le toca eso. ¿Por qué no le tocó a aquel al ciego o al paralítico? No, al leproso le toca hacer lo mismo, o tiene que pasar por lo mismo que pasaban a Aarón y sus hijos. Esa ceremonia, por así decirlo, era para que a Aarón y sus hijos comiencen a hacer el servicio a Yahuwah, para que, aunque después en el pasaje sigue diciendo que una vez que le vertían eh, la sangre, y después lo ungían con aceite, pero simplemente en la cabeza, que esa es otra diferencia también, la vamos a ver, que está también ahí en Levítico, lo vamos a ver así podemos seguir, en Levíticos 8, en el pasaje o en el verso 10, esto está en Levítico 8, verso 10. Dice, Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mizcán y todo en él, así dedicándolo como Kadosh. Roció sobre el Mizbeach 7 veces,
ungiendo el misbea con todos sus utensilios, y la pila con la base, para dedicarlo como K2. O sea que esa unción del aceite es para dedicar a la persona o los elementos para utilizarlo como K2, o que queden K2, o que queden K2 para el servicio de Yahuwah. Dice el 12, vertió el aceite de la unción sobre la cabeza de Aharón y lo ungió para dedicarlo como K2. Entonces Moshe trajo a los hijos de Aharón, lo vistió con túnicas y les puso turbantes como ordenó Yahuwah a Moshe. Aquí vemos otra vez por qué al leproso, o por qué al leproso limpio tiene que pasar por ese proceso que pasa o pasó con Aharón para que sea K2 Kadoshim, o K2 para el servicio en el Beit HaMikdash o en el Ohel Moel, junto con sus hijos. Pero aquí, en este caso, lo que más me impacta es que, ¿por qué al leproso tiene que pasar el mismo procedimiento? Y es algo que quizás no lo encontré, pero en el caso de, por ahí, si hay algún fraterno o el rabino Abiyahu, pero no llegué a encontrar que a Aarón o a sus hijos le hayan vertido el aceite de la unción sobre la oreja derecha, sí la sangre, pero si le vertieron el aceite de la unción sobre la oreja, sobre el pulgar derecho de su mano derecha y sobre el pulgar derecho de sus pies. Quizás se me pasó, pero no lo encontré. Pero si hay algún fraterno o fraterna, algún rabino, moré, que sigue moré más allá, sí, hay un pasaje, ok. Aún así, ¿por qué? ¿Por qué a este varón leproso? ¿Por qué justamente a él? Que tampoco fue muy cómodo, porque directamente Yahushua lo envía directamente al Heikal a presentarse delante del Cohen. Son dos cosas demasiadas, o esta continuación, o este comienzo de la historia de Mateo 8, del 1 al 4, y ahora estamos tratando de hacer una pequeña película, por así decirlo, una pequeña historia sobre lo que le sucedió a este varón leproso una vez que ya estaba limpio y pasó por este proceso de lo que primero hizo es limpiarse con el hisopo, o con los elementos que ya habíamos leído, la madera. Habíamos dicho que cada cosa que hemos visto quizás, o hemos leído también y visto en las imágenes, que son cosas representativas o ilustrativas, habíamos dicho que cada elemento utilizado para el hisopo, o para el comienzo de la purificación o del sacrificio de la purificación, con todos los elementos, sea con la vasija o con la olla de barro, más el agua pura que ya venía adentro, también el palo o la madera de cedro, la rama de orégano, el hilo escarlata, y bueno, las dos aves vivas, que una fue para el sacrificio y la segunda fue liberada en un lugar abierto o en el desierto. Entonces los objetos utilizados como parte de la ceremonia de la purificación del varón leproso también son altamente simbólicas y representativas. More, Sí, perdón. en el capítulo de Levítico, capítulo 8, verso 23, dice, todo el capítulo 23 habla de la dedicación de los hijos de Aarón y Aarón. En el verso 23 dice, después Moisés lo degolló, tomó un poco de la sangre y se lo untó a Aarón en la parte inferior de la oreja derecha
en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego hizo que se acercaran los hijos de Aarón y también les untó sangre en la parte interior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Después roció con sangre, la sangre, los costados del Misbea. Más atrás, en el verso 10, Moisés tomó del aceite de la dedicación y lo derramó sobre el Misbea y sobre allí dentro, y así lo dedicó. Roció del aceite del Misbeac 7 veces y lo derramó sobre el altar, sobre los utensilios y sobre la palangana de su base para dedicarlos. Verso 6. Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Después les puso la túnica, le ajustó el cinturón y lo vistió con la capa, luego le puso encima el efod, se lo ajustó bien en la misma cinta del efod, puso el turbante, colocó la diadema y lo dedicó a Yahuwah. Ahí está. Ok, toda Rabá. Lo que yo preguntaba, si a ellos también le ungió la oreja derecha, el pulgar derecho, pero con el aceite. Eso es lo que yo no logré encontrar. Para hacer una comparación con este suceso del leproso, porque ahí podemos encontrar algo impresionante, más allá de que sea justamente al leproso que le haya ordenado que fuese y haga el mismo procedimiento para que sea K2 o K2 Kadoshim, para que comience a bodar o a servir a Yahuwah. En el verso de Éxodo 29-21, después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán dedicados. Y sus vestiduras y también los hijos, las vestiduras de sus hijos con él. Seguimos. Claro, porque a mí me impresiona eso también, porque como no encontré a un pasuquín referente que también a Aarón o a sus hijos le hayan vertido también o haya ungido con el aceite, como le sucedió al leproso, su oreja derecha, su pulgar derecho con el aceite de la unción y el pulgar derecho de su pie derecho. Entonces, eso me impresionó. Bien, entonces habíamos dicho que el comienzo o el proceso que había comenzado el leproso eran cosas representativas, ¿verdad? Como las dos aves, que había sido una para el sacrificio, o para la expiación, y la otra ave que quedó viva, fue liberada o fue libre. Más o menos encontré o hay en el Torah de Yahuwah algo referido a la expiación y a la libertad. En este caso, Éxodo 12, del 1 al 14, lo encontramos con el relato de Am Israel cuando estaba en Egipto, cuando Yahuwah hace que el Am Israel haga el sacrificio, que esto sucedió, estábamos hablando también hace poco momento, el sacrificio de Pesaj. Allí también se utilizó la sangre, lo mismo que se utilizó para un leproso. Un ave era para el sacrificio o la expiación, y la otra ave quedó libre. Un suceso que ya Israel ya pasó, que a través de la sangre o de la expiación, que hayan también utilizado el hisopo o algunas ramas sobre el dintel de las puertas y sus costados.
para que haga esa señal para que cuando pase el ángel, digamos, destructor, pase de largo y no matara a los primogénitos del ángel Israel. Después tenemos el palo de cedro, es una madera fuerte, fragante y bueno, precioso porque el cedro o la madera de cedro fue utilizado también para la construcción del Beit HaMikdash o de la casa apartada al nombre de Yahuwah, que eso lo podemos ver en segunda de Crónicas 2 2 del 8 al 10. Después vemos lo que habíamos utilizado, el hilo escarlata. El hilo escarlata, bueno, es el color rojo o púrpura, el color de la sangre o de la vida, porque la vida está en la sangre. Es como el color de la vida sería el color rojo, por así decirlo, nada más que tenemos esta piel que no está cubriendo. Después tenemos el otro objeto, digamos, que se utilizó para el hisopo, las ramas de orégano, que a mí me hace recordar a unas ramas que Yahushua tenía puesto en aquel día, cuando entregó su vida para a Israel, cuando tenía unas ramas, ¿verdad? Unas ramas, o con unas ramas con espinas, le hicieron y le colocaron en su cabeza, que eso lo podemos ver en Mateo 27, 29, hablando de la rama de espinas. Hay una pequeña comparación, por eso decía que hay cosas como representativas que después eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver Yahushua con el palo, que tiene que ver Yahushua con la expiación y la libertad, hablando de las dos aves, que tiene que ver Yahushua con el hilo escarlata, o que tiene que ver Yahushua con las ramas, o que tiene que ver Yahushua con la olla de barro, y dentro de la olla de barro estaba el agua viva o el agua pura mezclada con sangre, una cosa impresionante. Entonces habíamos visto que son cosas representativas que en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado o en el, digamos, también conocido como el Nuevo Testamento, también está eso mismo, pero que lo vamos a ver en la próxima enseñanza. No me quiero adelantar, pero lo que sí quiero que quede más o menos, se den una idea de, o sea, desde ya, ¿por qué al leproso le sucede esto? ¿Por qué al leproso, por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué al leproso lo tuvieron que hacer kadoshim con el sacrificio de purificación, untando con la sangre en su oreja derecha, en su pulgar derecho y en el pulgar derecho de su pie? ¿Por qué al leproso lo ungen? Porque sabemos que bueno, se utiliza la sangre de oliva o la sangre perdón, el aceite de la unción para por ejemplo, para un servicio, por ejemplo, para ungir a reyes, para ungir a profetas o para ungir a los Kohanim. El aceite K2 o la unción se utiliza para después el varón, en este caso hablando del leproso, podía comenzar aquello que había dejado de hacer y que quizás en un momento debió tener ganas de hacer el servicio a Yahuwah, de participar en una mued o alguna celebración con su familia, con algún fraterno, algún amigo, que no lo podía hacer a causa de la lepra
por estar impuro. Entonces, bueno, volvamos al final del relato del varón leproso. Para algunos, pero para hoy, para nosotros, para el Alma Israel, comienza en la purificación, la purificación y unción del varón ya limpio, que ya hicimos un pequeño repaso del por qué al leproso le tiene ese precioso regalo de que sea a través de este sacrificio, a través de esta ceremonia de, o también se puede llamar como ritual, para que sea K2 o K2 Kadoshim, para comenzar el servicio que justamente en estos días de Shabbat estábamos hablando, referente al servicio que debemos hacer delante de Yahuwah. Quizás a nosotros, a usted, a mí, se nos cruzó Yahushua y sucedió exactamente lo mismo. Yahushua, si le preguntamos a Yahushua, si nos cruzamos ahora a Yahushua, le preguntamos a Yahushua, ¿quieres que comience a servir? Y Yahushua de seguro que él nos va a decir, sí, por supuesto, comienzas a bodar, a servir. Pero quizás no lo va a mandar al Heikal, quizás lo va a mandar a obedecer al Cohen Hakadol, o a Yahuwah, a Abba Yahuwah. Entonces es algo precioso por lo que pasó. Este varón, que la gente lo tenía como, ay, que no te acerques, guarda que ahí viene el leproso. Pero Yahushua tuvo esa rajamín con este varón para que comience a hacer algo que aquella línea de los Kohanim, digamos, de los Leví, comenzaron a hacer, porque a él, al leproso, tuvo que pasar por ese sacrificio, por esa ceremonia para que él sea K2 o K2 Kadoshim. Entonces, para mí es algo impresionante. Entonces, el Cohen o el rabino tiene como herramienta, o tenía como herramienta para inspeccionar al supuesto leproso. Después pueden leer el espacio que está en Baikra o Levítico 13, del 1 al 59. No lo vamos a leer porque nos vamos a extender demasiado. Entonces, a través de Levítico 13, del 1 al 59, le dará al Cohen al rabino o al representante la forma de identificar que la enfermedad de la piel del leproso, que ya no está más presente en el varón. Esa fue la tarea que Yahushua hizo. Lo vio y dijo, yo quiero. Porque quizás sí lo examinó el Cohen de Heikal, pero antes de eso se había cruzado con el Cohen mayor o el Cohen Hakadol mayor, hablando de Yahushua HaMoshiach. La piel debe tener un aspecto determinado, y eso es lo que va a determinar la descripción una vez que el Cohen o el rabino confirmó que el varón está completamente limpio, curado. Entonces comienza el sacrificio de la purificación o la ceremonia de la purificación. Habíamos visto el elemento o los elementos que se utiliza para lograr hacer lograr hacer el primer paso con el hisopo para la purificación. Le voy a dejar unas pequeñas notas ahí. Habíamos hablado desde ya, igual estoy, por lo menos yo estoy asombrado de ese suceso del leproso. ¿Por qué a él lo debían vertir la sangre y aceite en su cuerpo? ¿Por qué a él justamente le toca? ¿Por qué no al que estaba cojo o al mudo o al ciego? Quizás haya algo más,
¿verdad? En eso. Porque recordemos que hablando o apuntando a Aarón, hoy se estaba hablando de Aarón, y era un varón demasiado obediente, quizás por esa especie de ceremonia que le hacían a él, porque apuntando a la oreja o al óvulo derecho, en donde el Am Israel debe Shema Israel Yahuwah Eloheinu, ¿verdad? Quizás sea eso, para que sea Kadosh, debía apuntar algo en la sangre, o con la sangre, o con el sacrificio, debía apuntar, en este caso, un elemento para nosotros, para el ser humano, algo que Yahuwah quiere que estemos atentos, y apunta quizás a ungir al leproso con el untar la sangre y el aceite para Shema, para escuchar y obedecer a Yahuwah, para que pueda ser Kadosh y pueda simplemente escuchar y obedecer. Puede ser también que el dedo pulgar que había vertido en el leproso la sangre, y el ungir el pulgar derecho, o ungir sus manos, en donde puede utilizar para alguna obra para Yahuwah. Hoy una fraterna Leah hablaba de que ¿por qué no ayudar al rabino Abiyahu a hacer algunas tareas? Quizás no tengo el elemento digamos, del dinero, pero tengo mis manos, ¿verdad? ¿Por qué no utilizar? Y quizás también eso sea lo que hay dentro de esto, a pesar de que sabemos que se hacía como para hacer K2, para ungir, para que pueda utilizar sus manos para la obra de Yahuwah, o el servicio a Yahuwah. Quizás también, que no lo voy a mostrar, el dedo pulgar del pie, quizás sea mi pie, del suyo, quizás para que podamos, porque es raro el pie derecho, quizás para caminar por el halajá, como K2 o K2 Kadoshim, en los caminos de Yahuwah, o que también la Ruach HaKodesh, que podamos llamar a la Ruach HaKodesh, que podamos ser sensibles, porque el K2, como a Aarón, seguro que era muy sensible a la Ruach HaKodesh, a la Shekinah de Yahuwah. Por eso él escuchaba, hacía su servicio, su abodá con su mano, con su obra, y caminaba entrando en el Beit Hamikdash o en el Ohel Moed por las puertas, ¿verdad? Para poder llegar a la Jabá, allá en el arca de pacto, hacia el amor de Yahuwah, de Yahushua, de la Ruach HaKodesh. Entonces le dejo para que podamos, quizás haya una continuación de esto mismo. Entonces le voy a dejar un pequeño dato para que estemos quizás preparados para poder captar, aunque ya captamos quizás, o quizás haya podido transmitirle lo que más o menos entendí, o que Yahushua me quiso hacer entender sobre este varón leproso, aunque ya está limpio, ya quizás después de pasar, quizás después de pasar ese sacrificio sacrificio de purificación, quizás empezó a huir, quizás a él, él debía acordarse, porque no creo que se haya olvidado. Quizás se fue pensando que a él le ungieron, le vertieron la sangre y el aceite en su oreja, en su pulgar de su mano derecha, en el pulgar derecho de sus pies. Quiero que ese varón nunca se olvidó de eso. Imagínese si Yahushua nos dice, bueno, usted está limpio, vaya a hacer tal cosa. Creo que lo vamos a hacer porque tenemos el deseo y las ganas de abodar, de servir. Le dejo, vamos, para terminar, le dejo el hisopo de purificación que ya pasamos, para poder entrar en la próxima enseñanza,
habíamos quedado que había algo importante ahí, que eso lo vamos a ver en el Brit Hadashah, en el pacto inicial. Uno, la olla de barro. ¿Recuerdan la olla de barro? Que dentro tenía el agua mezclado con sangre. Recuérdense a Yahushua, todo es una representación o algo simbólico. También la 2 ave viva, que es Shalom, paz, y hay una conexión, como el rabino Abiyahu hoy nos decía, como que hay en la menorá, es toda una conexión, ¿verdad? Está el del medio, pero están los tres a la derecha y los otros tres brazos hacia la izquierda, pero el tema es apuntar justamente ahí a Yahushua. En este caso con el hisopo que se utilizó para empezar a hacer la ceremonia del sacrificio de purificación de este varón leproso, también aquí hay una representación o algo representativo que todo apunta a Yahushua. La olla de barro con agua y sangre apuntan a Yahushua, lo vamos a ver más adelante. Las 2 aves vivas de Shalom, de paz, apuntan a Yahushua. La madera de cedro, ¿recuerdan algo, a una madera o a un madero? Quizá puede ser el madero de ejecución, apuntan a Yahushua. También el hilo escarlata, recordamos Yahushua, toda Rabá, Yahushua, que Yahushua hoy nos ve cubierto con la sangre de quién puede ser, de Yahushua, todo apunta a Yahushua, por esa que porá. 5, la rama de orégano, ya habíamos visto que a Yahushua quizás sea algo representativo a esa rama, pero a una rama de espina que se lo colocaron como para hacerlo rey. Eso apunta a Yahushua. Todos los elementos requeridos para la tojorá, para la purificación, apuntan únicamente a Yahushua o a la ejecución de Yahushua HaMoshiach en el madero. Esto lo vamos a ver en la segunda parte. Le dejo el pasaje. Yahanan, Juan 19, 31 al 37. En la segunda parte veremos a través del pacto renovado a Yahushua como el hisopo para la tojorat, purificación, y Mashiach, la unción. Okay. Ahí dice, hay que traspasaron. Y recuerden que ahí salió agua y sangre. Entonces en la segunda parte veremos a través del pacto renovado a Yahushua, justamente en este pasaje de Juan 19, del capítulo 19, de los Perequín 31 al 37, la purificación y unción. Quizás Yahushua ya haya hecho, por eso sabemos que Yahushua ya no hizo Kohanim y Melejim, hablando de rabinos o representantes y reyes. Baruch haba Beshem Yahushua, bendito el que viene en el nombre de Yahushua. Le damos toda rabá a Yahushua por permitirme y al rabino Netanyahu, al rabino Abiyahu, a los Moré, a los fraternos, fraternas que me han dado esta oportunidad de poder compartir algo que tenía hace bastante tiempo en mi corazón. Así que sé que han estado orando, han estado clamando por mi vida, por la vida de mi esposa, de mi hija. Así que le doy toda rabá a Yahushua. Baruch haba Beshem Yahushua, Am Israel.